El avión de mi mamá se estrelló. Los 360 millones de pesos ya son nuestros, por fin, gritó mi hijo. Yo estaba detrás de la puerta viva, escuchando todo. Brindaba con su esposa mientras en la televisión anunciaban que no hubo sobrevivientes. Mi hijo celebraba mi muerte. No dije nada, solo salí de mi propia casa como una desconocida. Este es Historias con mi abuela. Hoy les cuento la historia de una madre que sobrevivió a un accidente y escuchó a su propio hijo celebrar su muerte por una herencia. He cambiado los nombres de los personajes para proteger su privacidad. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? Te leo en los comentarios. Regresé a Puebla casi a medianoche, con las piernas temblando todavía por la vergüenza y el cansancio. En el aeropuerto me habían bajado del vuelo a Monterrey por una supuesta inconsistencia en mi pasaporte. El agente de migración revisó el documento una y otra vez, moviendo la cabeza con ese gesto de fastidio que no admite discusión. Intenté explicarle que había renovado el pasaporte hacía apenas unos meses, pero fue inútil. El avión despegó sin mí y la voz por los altavoces repitió mi nombre como si fuera un delito. Manejé de regreso bajo una llovizna espesa que convertía las calles en espejos. El aire olía a tierra mojada y diésel. Al llegar a mi fraccionamiento, en la calera bajé la velocidad. La reja eléctrica tardó en abrir y aproveché esos segundos para respirar hondo, tratando de sacudirme el malestar. Estaba empapada con el cabello pegado a la cara y la maleta aún en el asiento trasero. Apagué el motor, subí por la cochera y abrí la puerta principal con cuidado para no despertar a nadie. Fue entonces cuando lo escuché. La voz de Lisandro venía desde la sala alta, excitada, casi eufórica. Me quedé quieta, detrás del muro del pasillo. El corazón me latía en los oídos. El avión de mi mamá se estrelló cerca de Linares, gritó. Los 360 millones de pesos por fin son nuestros, Brianda. Ya no habrá más problemas. Escuché la risa de una mujer. Luego el tintinear de copas. Y en la televisión, del fondo, el noticiero. Hablaba de un accidente aéreo sin sobrevivientes. Sentí que el aire se me escapaba. Me quedé inmóvil, las llaves aún en la mano. Sigo viva, pensé, pero mi hijo está celebrando que estoy muerta. Apreté con fuerza el anillo de matrimonio de Mauro, mi difunto esposo, hasta que el metal me cortó la piel. Sin pensar, retrocedí. Crucé el umbral como una ladrona, cerré despacio y volví al coche. Conduje sin rumbo por el periférico mientras la lluvia golpeaba el parabrisas. 360 millones de pesos, repetía en voz baja una y otra vez, como si las palabras pudieran tener otro significado. Pero no lo tenían. No supe a dónde ir. Solo manejé, esperando que el amanecer me encontrara antes de que el miedo me paralizara por completo. Terminé estacionada frente a una pequeña capilla de adoración perpetua, de esas que permanecen abiertas día y noche en el centro de Puebla. La llovizna seguía cayendo más fina ahora, y las piedras de la banqueta brillaban bajo la tenue luz del farol. Apagué el motor, pero no bajé. Me quedé con las manos en el volante, escuchando el latido de mi propio corazón en los oídos. ¿Cuántas veces Mauro y yo habíamos venido aquí, sobre todo cuando los problemas con los proveedores lo traían de malas, o cuando nos preocupaban las finanzas de las bodegas en Teciutlán o en Orizaba? Mauro Castañeda nunca fue hombre de lujos. Tenía una visión clara, el dinero era herramienta, no trofeo. Siempre repetía que la verdadera riqueza era poder dormir tranquilo y comer en casa con la familia. Con el tiempo construyó una cadena respetable de ferreterías y bodegas de materiales en Puebla, Veracruz, y un par en Tlaxcala. En su mejor momento, las propiedades y las cuentas sumaban un patrimonio cercano a los 360 millones de pesos. Pero seguía usando la misma camioneta Nissan y comía en los mismos comedores del mercado La Cocota.
10 años atrás, un martes cualquiera, Mauro murió de un infarto fulminante mientras leía el periódico en la cocina. No hubo aviso, no hubo despedida. Solo una taza de café derramada y mi grito rompiendo el silencio. El testamento estaba claro, todo dividido a partes iguales, entre Lisandro y yo. Las bodegas, los terrenos, el dinero en las cuentas. Pero como yo nunca entendí del todo los movimientos de las empresas y según las palabras del notario sería más eficiente, se nombró a Lisandro como administrador único mientras yo me sentía lista. Yo tenía 58 años. Firmé donde me dijeron, todavía con el cuerpo temblando por la pérdida. Lo único que me sostuvo fue el abrazo de Lisandro aquella tarde en la notaría. Me dijo, no te preocupes, mamá, yo voy a cuidar todo, por papá, por ti. Ahora sentada sola frente a la capilla, recuerdo su voz en aquella sala la noche anterior, gritando que el avión de su madre había caído, celebrando. Y ese abrazo de consuelo en la notaría se volvió sal, se volvió veneno. Arranqué de nuevo el coche sin pensar a dónde iba. Solo supe que ya no podía regresar a casa sin saber la verdad. Volví a casa con el primer sol tibio del amanecer pintando las fachadas color terracota del fraccionamiento. La lluvia de la noche había dejado el aire limpio con olor a jacaranda mojada. Fingí normalidad desde que crucé la caseta de vigilancia saludando al guardia como si viniera de casa de Leticia, una amiga de toda la vida en Cholula. Dejé el coche en la cochera, subí despacio las escaleras y me encerré en mi recámara, sin hacer ruido. Me cambié de ropa y mientras colgaba la blusa húmeda, los recuerdos comenzaron a caer como gotas acumuladas en un techo a punto de rendirse. Hace unas semanas, Lisandro me convenció de no acompañarlo a la revisión de inventario en las bodegas de Tehuacán. Dijo que yo me iba a aburrir con tantos números y que mejor me quedara descansando, que ya no estaba para esos trotes. Lo dijo con tono amable, pero condescendiente. Me incomodó, pero lo dejé pasar. Días después, le pedí ver un estado de cuenta de la inversión que Mauro había dejado en Banregio. Lisandro bajó el periódico sin mirarme, suspiró y dijo, no te preocupes por eso, mamá. Estás vieja para esos corajes. Me quedé callada. Me hizo sentir tonta fuera de lugar. Brianda empezó a aparecer por la casa con más frecuencia. Siempre perfecta uñas, color vino perfume dulce y penetrante. Lisandro me la presentó como contadora externa especialista en temas fiscales complejos. Pero durante la cena de Navidad, cuando serví el mole que ella apenas probó, no me miró a los ojos ni una sola vez. Antes de Año Nuevo, Lisandro me pidió que firmara unos papeles. Dijo que era para regularizar impuestos atrasados de las bodegas de Córdoba. Me trajo un té de canela, con algo más lo supe, porque no tardé en quedarme medio dormida en el sillón. Una tarde, su celular vibró sin parar sobre la mesa. Lo tomé sin intención real de espiar. Solo leí la pantalla. Tenemos que acelerar lo del poder notarial y el seguro no podemos esperar otro año. Cuando Lisandro entró y me vio con el teléfono en la mano, su sonrisa fue cortante. Dijo que era un asunto del seguro de mercancías. Le creí. Quise creerle. Pero ahora con su voz celebrando mi muerte, aún resonando en mi memoria, cada palabra, cada gesto, cada excusa empieza a doler como una verdad que no supe ver. Tomé el portafolio donde guardaba mis documentos personales. Era momento de abrirlo y enfrentar lo que tanto tiempo quise evitar. Lo recuerdo con demasiada claridad. 2 semanas antes, un tal Javier Elizalde, coordinador de un foro para mujeres empresarias en Monterrey, me llamó para invitarme como ponente. Decía que querían reconocer el legado de Mauro y que mi historia, la de una viuda que había mantenido vivas las ferreterías Castañeda, era inspiradora. Dudé al principio. No soy de micrófonos ni aplausos.
pero el tono respetuoso del joven y el orgullo que noté en su voz me convencieron. Cuando se lo conté a Lisandro, se mostró entusiasmado incluso más que yo. «Te van a hacer bien, mamá», dijo. Insistió en encargarse de todo. Compró el boleto de avión, reservó un hotel elegante en San Pedro Garza García y me agendó una cita en un salón de belleza de Angelópolis. Hasta me regaló un vestido nuevo discreto, pero de tela buena. Fue amable, casi tierno. Me sentí cuidada. El domingo anterior al viaje fue Día de las Madres. Lisandro posó conmigo en el jardín. Me abrazó fuerte y subió la foto a sus redes con un mensaje que decía: «La mujer más importante de mi vida. Gracias por enseñarme a ser fuerte». Luego se encerró en su estudio. Pasó horas al teléfono. El día del viaje todo parecía normal. Gloria me llevó al aeropuerto. Pasé filtro de seguridad sin problema y llegué puntual a la sala de espera. Me senté con un café entre las manos repasando mentalmente lo que iba a decir en la conferencia, hasta que escuché mi nombre. Una voz por el altavoz pedía que me presentara en el módulo de migración. Al llegar un agente me miró con desconfianza y me pidió el pasaporte. Revisó varias veces la fecha de renovación y luego murmuró algo sobre una alerta reciente en el sistema. Me dijo que no podía abordar. Intenté explicarle. Pregunté si podía hablar con alguien. Nadie me dio una respuesta clara. Mientras trataba de entender el avión, despegó. En el baño del aeropuerto, entre lágrimas, llamé a Lisandro. Me contestó rápido con una voz demasiado tranquila. Dijo que no me preocupara, que seguramente había sido un error burocrático, que mejor descansara. No hizo preguntas. No se sorprendió. Horas después, en el coche, escuché la noticia por la radio: el vuelo 684 de Puebla a Monterrey se estrelló cerca de Linares. No hubo sobrevivientes. Esa noche, al escuchar a mi hijo celebrarlo, supe que no había sido una simple coincidencia. Era tiempo de buscar respuestas. Amanecía cuando crucé el Zócalo de Puebla, con los pasos apretados y la garganta seca. No dormí nada. La imagen de Lisandro celebrando mi muerte me había acompañado toda la noche como un murmullo venenoso. Fui directo a la notaría del licenciado Orona, sin avisar, sin cita, sin arreglarme. Llevaba el cabello recogido a la carrera y los ojos hinchados, pero no me importó. Orona me recibió con la misma formalidad de siempre, pero con una sombra distinta en el rostro. Le pedí sin rodeos ver cualquier documento que llevara mi firma de los últimos 5 años. Testamentos, poderes, compraventas. Lo vi parpadear con cierta incomodidad, pero no preguntó nada. Se levantó de su escritorio, abrió un archivero de metal en la esquina de la oficina y sacó varias carpetas que colocó frente a mí. Una a una las fue abriendo. Aquí está la venta del terreno en Atlixco. Esta es la hipoteca sobre la bodega de Cosamaloapan. Aquí un crédito autorizado por usted para ampliar operaciones en Celaya. Me señalaba los documentos con el dedo como si recitara un menú en voz baja. Yo los leía en silencio. Todos llevaban mi nombre. Todos llevaban mi firma. En una carpeta separada me mostró el poder generalísimo que había firmado, según la fecha, apenas 2 meses después del funeral de Mauro. Era un poder total: administración, disposición, representación legal. Lisandro podía actuar como yo sin consultarme. Sentí el estómago encogerse. Las manos me sudaban mientras repasaba mi propia letra tan reconocible pero ajena. Apenas recordaba haber firmado algo tan importante. Vagamente recordaba que Lisandro me llevó varias veces a la notaría en esos meses oscuros, diciendo que era para poner en orden lo que papá dejó. Yo no entendía nada. Firmaba en silencio. Quería confiar. Quería que alguien me resolviera la vida porque no podía con el duelo. El licenciado Orona tomó una hoja y comenzó a sumar. En voz baja
dijo que entre transferencias, movimientos y autorizaciones habían salido más de 150 millones de pesos en 5 años. Me lo dijo sin levantar la mirada. Le pregunté a qué cuentas habían ido. Respondió que algunas eran de una sociedad con razón fiscal en San Luis Potosí, donde yo figuraba como socia fundadora. Nunca había escuchado ese nombre. Nunca había estado en San Luis. Él me miró con algo entre culpa y prudencia. ¿Usted firmó, entendiendo lo que firmaba, señora Edelmira? No supe qué contestar. Solo cerré la carpeta con fuerza y respiré hondo. ¿Puedo revocar ese poder y rehacer mi testamento? Sin que mi hijo se entere. Él asintió despacio, muy despacio. Y ahí supe que lo que firmé por amor y por miedo tendría que deshacerse con firmeza y con mucho cuidado, porque aún no entendía todo lo que había perdido, y aún me faltaba descubrir lo que Lisandro seguía ocultando. El licenciado Orona fue directo. Me dijo que si creía que Lisandro había hecho algo más allá de simples abusos administrativos, lo mejor era contactar a un contador externo y, de ser necesario, a un investigador privado. Me dio el nombre de ambos junto con sus tarjetas. Esa tarde, mientras Lisandro estaba en su oficina del Zócalo, revisé mi recámara con otros ojos. Abrí cada cajón, cada carpeta. Al fondo del buró, debajo de una bolsa vieja de pañuelos bordados, encontré un frasco de pastillas. Me tembló la mano al leer la etiqueta Clonazepam, con mi nombre completo, fecha reciente, y la firma de un psiquiatra que en mi vida había visto. Me quedé sentada en la orilla de la cama, con el frasco en la mano. Recordé con claridad las noches en que Lisandro insistía en preparar él mismo mi té. Para que descanses mejor, mamá. Últimamente estás muy tensa. Después de beberlo, me despertaba desorientada con la boca seca y la cabeza revuelta. Había empezado a dudar de mi memoria de mí misma. Sentí una punzada en el estómago. Llamé a Genaro Salgado, el investigador recomendado. Me respondió con voz pausada, sin emitir juicios. A los 5 días me citó en su oficina cerca del Parque Juárez. Llevaba una carpeta sellada y una expresión difícil de descifrar. Lo que encontré en ese informe superó mis peores sospechas. Lisandro y Brianda se habían casado en secreto 6 meses atrás en un registro civil de Veracruz. Él había creado una supuesta empresa llamada Constructora L&B, sin empleados, sin oficinas, sin actividad real. Solo existía en papel, pero tenía cuentas bancarias activas a nombre de ambos. Lo más devastador fue enterarme de que Lisandro había contratado un seguro de vida a mi nombre por 40 millones de pesos. La póliza estaba fechada 1 año antes del error en mi pasaporte. Él era el único beneficiario. Había fotos, Lisandro y Brianda, entrando a clínicas privadas, firmando formularios, hablando con médicos. También había mensajes impresos de ella: no aguanto más. Sin la herencia no habrá boda religiosa ni casa en Lomas de Angelópolis. Recordé entonces el folleto de una residencia geriátrica que Lisandro dejó casualmente sobre la mesa semanas antes, y las veces que me decía con voz dulce: mamá, estás confundida. Eso ya lo habías contado. No solo quería el dinero, quería que yo desapareciera de forma limpia, y si no era con muerte, que al menos pareciera que me estaba volviendo loca. Cerré la carpeta de Genaro sin emitir palabra. Ya no había duda. Pero aún no sabía cómo actuar sin que Lisandro notara que yo ya no era la misma madre confiada que había criado. Tenía que moverme con más inteligencia que nunca, porque ahora ya no se trataba solo de mi dinero. Se trataba de mi vida. Lisandro viajó a la Ciudad de México un jueves, según él, para revisar un posible convenio con proveedores en Iztapalapa. En cuanto cerró la puerta detrás de sí, sentí el aire aligerarse en toda la casa. No perdí tiempo. Llamé al licenciado Orona y le pedí que me esperara ese mismo día.
Llegué a la notaría con el portafolio en las manos, el corazón apretado y las decisiones ya tomadas. Revocamos el poder general que años atrás había firmado sin leer. Firmé un Nuevo Testamento, con letra firme y sin temblor, las bodegas que aún quedaban en el departamento de Veracruz, la casa en Puebla, y lo que restara de las cuentas bancarias serían donados a fundaciones para mujeres viudas, becas universitarias para estudiantes de ingeniería y apoyos a familias que perdieron su casa en los sismos del 2017. Nada para Lisandro, nada. Orona guardó los documentos en una caja fuerte de doble llave. Me prometió que nadie, ni siquiera su personal, tendría acceso a esa información. Le creí. Salí de la oficina con una mezcla rara de alivio y culpa, como si acabara de cerrar la puerta de un sepulcro. Esa noche, una tormenta barrió la ciudad. El cielo se partía en dos con cada trueno y el viento empujaba con fuerza las ventanas del comedor. Apagué todas las luces menos la de la sala. Me senté donde antes lo había escuchado celebrar mi muerte. Cuando Lisandro llegó, traía el cabello húmedo, la camisa arrugada y olor a colonia, cara y cansancio. Me miró con extrañeza al verme sentada en penumbras. Necesito que te sientes. Tenemos que hablar. No grité. No lloré. Con la voz seca, sin adornos, le dije todo que escuché su llamada después del accidente que cede las propiedades vendidas del seguro de vida a mi nombre del clonazepam, que encontré en mi buró. Él se rió como si no entendiera. Luego negó todo. Y finalmente explotó. Tú nunca quisiste ver lo difícil que fue para mí. Siempre pensaste que debía ser como papá. Brianda solo quería una vida mejor y ese dinero me corresponde. Por derecho. Ya no hay nada que discutir, dije con firmeza. Legalmente no tienes acceso a nada. Su cara cambió. Me llamó desagradecida. Dijo que sin él las ferreterías se habrían hundido, que yo no sabía lo que era tener todo el peso del negocio encima. Quiero que te vayas de esta casa hoy, Lisandro. La frase me salió como un susurro, pero él la escuchó como una bofetada. Se quedó inmóvil. Luego me amenazó con demandas con difamaciones. Nadie va a creerle a una vieja medicada mamá. Nadie. Yo temblaba. Pero no bajé la mirada. Subió a su cuarto y 15 minutos después bajó con 2 maletas. No me habló. No me miró. La puerta se cerró de golpe. Y yo me quedé sola, con la lluvia golpeando los cristales y el eco de sus pasos alejándose como un castigo que retumbaba dentro de las paredes. Esa noche, por primera vez, no tuve miedo de quedarme sola, pero sabía que lo peor aún no había terminado. La casa se volvió un lugar distinto sin Lisandro. Un silencio espeso cubría las mañanas. Por primera vez en años, desayuné sola, sin el ruido del coche encendiéndose en la cochera, sin el crujir de sus pasos, bajando las escaleras, ni su voz preguntando si había café caliente. Gloria, que venía 3 veces por semana, comenzó a caminar más despacio, con la delicadeza de quien no sabe si una palabra puede romper algo. Pero no me rompí. En lugar de eso, empecé a poner la casa y mi vida en orden. Cambié contraseñas de bancos, cancelé líneas de crédito, revisé archivos olvidados en el estudio de Mauro. Llamé personalmente a los gerentes de las bodegas en Tehuacán, Coatzacoalcos y Atlixco. Les expliqué con voz firme, pero amable, que a partir de ahora, toda instrucción debía ser validada por mí o por el nuevo contador, el licenciado Méndez. Ninguno protestó. Algunos incluso parecían aliviados. Una semana después, Orona me llamó a su despacho. Lisandro había presentado una demanda para impugnar el Nuevo Testamento. Alegaba que yo había sido manipulada y que no estaba en pleno uso de mis facultades mentales. Su argumento era simple. Una mujer de mi edad sola bajo medicamentos psiquiátricos vulnerable. El licenciado Orona me mostró con calma los documentos que lo desmentían, recetas falsas, el informe del investigador Genaro.
extractos bancarios, con movimientos a cuentas fantasma correos donde Brianda hablaba del dinero como si ya lo tuvieran en las manos. Aún así, el dolor me apretó el pecho. Que mi hijo estuviera dispuesto a arrastrarme ante un juez a manchar mi nombre, todo por un dinero que ya no era suyo, dolía tanto como aquella noche en que celebró mi muerte. No me detuve. Con la ayuda de Méndez, inicié las primeras donaciones. 5 millones de pesos se transfirieron a una asociación civil para reconstruir una escuela rural dañada por los sismos en la Sierra de Songólica. Otros 5 millones se destinaron a equipar con respiradores y monitores un hospital público en San Andrés, donde trabajó por años un viejo amigo de Mauro. No buscaba reconocimiento. Solo quería que el dinero dejara de tener el olor agrio de la avaricia de Lisandro. Quería que sirviera para algo más que para alimentar su ambición. Mientras firmaba las transferencias, me pregunté dónde estaría él, qué contaría, si seguiría convencido de que lo traicioné o si empezaba a entender que fue él quien me traicionó primero. El sol entraba por las ventanas del despacho y yo, por primera vez en mucho tiempo, no sentí frío. Sabía que el camino que venía no sería fácil, pero también sabía que había dado el primer paso para empezar a limpiar la herencia de Mauro de las sombras que Lisandro había dejado sobre ella. Pasaron casi 6 meses sin saber nada directamente de Lisandro. No llamadas, no mensajes, no intentos de reconciliación. Solo el eco de sus amenazas y el silencio denso que fue creciendo con los días. Una mañana de domingo, al salir de misa en la parroquia de Santa Inés, en el barrio de Analco, una joven de cabello castaño y ojos preocupados se me acercó con cautela. Llevaba un vestido sencillo y una voz que temblaba apenas al decir mi nombre. «Usted es la señora Edelmira Castañeda», asentí. «Perdón que me acerque así. Soy Adara. Fui novia de Lisandro hace algunos años». Mi cuerpo se tensó, pero no dije nada. «Lo vi hace unos días. Está internado en el Hospital General. Está muy mal. Lo encontré por casualidad. Delgado, con la barba larga solo. Le diagnosticaron una úlcera sangrante y tiene ataques de ansiedad». Hizo una pausa. «Él no quiere que usted se entere. Dice que ya le hizo suficiente daño, que no merece nada». Pero no pude quedarme callada. No tiene a nadie. Esa noche no pude dormir. Parte de mí, la que todavía dolía, pensaba que era justo, que se lo había buscado. Pero otra parte, más vieja, más materna, recordaba sus noches de fiebre de niño cuando yo me sentaba junto a su cama a contarle las respiraciones mientras él dormía. Fui al hospital al día siguiente sin avisar a nadie. Caminé por el pasillo de medicina interna, con el corazón golpeándome el pecho. Cuando lo vi, el aire se me fue del cuerpo. Lisandro estaba acostado en una cama conectado a sueros. Tenía la piel pálida, los ojos hundidos y la expresión de alguien que ya no espera nada. Al verme, se quedó mudo. Luego rompió en llanto. «Lo perdí todo, mamá. Todo». Brianda se fue cuando se enteró que no habría herencia. Me quitó lo poco que me quedaba. Los acreedores me quitaron el coche. Uno de los socios que tenía me golpeó en plena calle. Dijo que no esperaba mi perdón, que no lo merecía, que entendía si me iba sin decir nada. No dije mucho, lo escuché. Luego saqué una carpeta del bolso y la dejé en la mesita junto a su cama. «Ahí tienes lo necesario para cubrir tus gastos del hospital y 3 meses de renta, en un departamento sencillo». El dinero salió de mi cuenta personal, no de lo que Mauro dejó. Lisandro me miró sin entender. «Es una sola vez, hijo. No hay regreso a casa. No hay vuelta al testamento. Esto no es para arreglar nada. Es solo para darte lo que tú nunca me diste una oportunidad». No prometí volver. No lo abracé. Solo salí en silencio sin volver la vista atrás. Y mientras caminaba por el pasillo blanco del hospital, entendí que eso era lo más cercano al perdón que podría ofrecerle.
lo suficiente para no cargar con el rencor, lo justo para no traicionarme a mí misma. Esa noche, al llegar a casa, apagué todas las luces, me serví un café y me senté en la sala a contemplar el jardín oscuro. Por primera vez sentí que la historia con Lisandro había llegado al fin, a un cierre que no dolía tanto como temía. Han pasado 2 años desde aquella última visita al hospital. Desde entonces, la vida ha tomado un ritmo más lento, más suave. Nada parecido al que conocí cuando Mauro vivía, ni al que viví en los meses oscuros con Lisandro. Sigo en la misma casa aquí en Puebla, pero ya no es la casa del miedo, ni del control, ni del silencio cargado. Es un hogar tranquilo. Se escuchan los pasos de Gloria en la cocina por las mañanas, el golpeteo leve del agua en el patio cuando riego las macetas y las voces de un grupo de mujeres que vienen los jueves a rezar y tomar café. Somos viudas, abuelas, madres partidas en distintos pedazos. Cada una trae consigo historias de abandono, de traición, de pérdidas silenciosas. No hablamos de herencias ni de testamentos. Hablamos de remedios para la presión, de cómo calmar el dolor de rodilla cuando cambia el clima, de lo difícil que es dormir cuando la memoria se nos escapa en la madrugada. Los proyectos que inicié con lo que quedó del patrimonio de Mauro no se detuvieron. La escuela rural en la sierra de Songolica ahora tiene techos nuevos y pizarrones que no se caen. El hospital público en San Andrés me manda de vez en cuando fotos del equipo médico que compraron gracias a la donación. En una casa hogar de Veracruz, los niños me envían dibujos, camas de colores, caritas felices, corazones mal trazados pero llenos de algo que hacía mucho no veía gratitud sincera. De Lisandro no supe más. Nunca me llamó, nunca regresó. A veces al caminar por el mercado de El Carmen, creo reconocer su silueta entre la gente, pero siempre es alguien más. Esa ilusión se repite como una vieja canción que una ya no quiere escuchar, pero no puede evitar tararear. He aprendido a convivir con esa ausencia como se convive con una cicatriz profunda. Duele de vez en cuando. Arde si hay lluvia, pero ya no sangra. Me miro al espejo y veo a una mujer de 66 años, con el rostro cruzado por líneas que antes no tenía. Pero también veo otra cosa: firmeza, entereza. Sigo siendo la madre de Lisandro. Lo seré hasta mi último aliento, aunque nunca más lo vuelva a ver. Pero ya no soy solo eso. Ahora también soy Edelmira, la mujer que no permitió que el miedo ni el dinero dictaran quién era ni en qué se iba a convertir. Y con eso, con lo que quedó en pie después del derrumbe, he empezado a vivir una vida distinta. Llena de pausas, sí, pero también de verdad.